Sonidos de una nación. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Hemos propuesto que el primer parte de guerra. Habrá más hasta que la guerra termine como va a terminar, triunfante. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. A toda la República Argentina presentan primeros combates en las Islas Malvinas, mayo de 1982. Es verdad, señores, vamos a compartir desde este momento una página dramática de la historia contemporánea. Lo vamos a hacer en un trabajo que la televisión argentina propone a su país y al mundo. Vamos a compartir ya mismo las primeras e inolvidables imágenes de los primeros momentos de la Guerra de las Malvinas que estamos librando. Se repite el ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad. Antes habían sido 2 aviones que habían bombardeado el aeropuerto con escasa suerte. Ahora el tiroteo es mucho más intenso y se ve que además otro de los blancos es el mercante argentino que está en la bahía. Ahí se ve el avión atacante, pasa, se pierde hacia la derecha. Ahí lo vemos en el centro de la bahía de Puerto Argentino. Mientras tanto en las calles reina la más absoluta tranquilidad. Padre Fernández, ¿a dónde se dirige? Me dirijo al hospital por si hay necesidad de algo, pero estamos tranquilos, así que se queden tranquilos y en nuestra nación argentina nosotros sabemos lo que estamos haciendo y acá, aunque tenemos la lógica preocupación, nosotros vamos a cumplir nuestro deber. Así es, padre. Hasta luego. Hasta luego. Mi país. Muy buenas noches, señoras y señores. Se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas. Vamos, argentinos, vamos a vencer. El futuro sigue su camino. A Dios necesario poner todos los medios posibles para lograr una paz justa, honrosa y duradera. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se elaboró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. Señores jueces, nunca más. Sonidos de una nación.